Qué bueno. Le voy a invitar que cierre sus ojos un ratico ahí donde está, por favor. Y le voy a invitar que dé gracias a Dios por estar aquí, por estar en este lugar. Padre precioso, gracias Señor por este tiempo. Gracias por permitirnos estar acá, bendito Padre Celestial. Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu de Dios. Recibe toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación siempre, Espíritu de Dios. Todo lo que sale bien es porque tú lo haces, porque tú lo mueves, porque tú lo inspiras, porque tú dices y haces las cosas perfectas. Gracias Espíritu Santo, gracias Señor, te agradecemos, bendito Padre Celestial. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta noche abro mi mente y mi corazón a tu palabra. Permíteme ser tierra fértil y dar fruto al 100 por 1. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, dele la mano a su vecino y dígale, sonríe, Dios te ama. Sí, digas, Dios te ama, sí. No importa qué cara tengas, Dios te ama, dígaselo. Puedes dar paso a mi presentación, mi estimado Ariel. Hoy traje un tema que se titula Un par de palabras. Un par de palabras. Y quiero hablarte de un sacerdote que cambió la vida y cambió el rumbo del mundo y cambió toda nuestra historia. El éxito de este sacerdote es casi comparado con lo que hizo Jesús, porque después de su vida hay un antes y un después. Cuando los científicos querían poner el calendario como lo conocemos ahora y contar que estamos en el año 2025, tenían que buscar un hito histórico que diga este es el año cero y de ahí empiezo a contar. Y antes del año cero, pues cuento al revés, ¿no es cierto? 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo y vas al revés. Y el hito histórico fue el nacimiento de Jesucristo, entonces dijeron, bueno, desde ahí vamos a contar los años en adelante. El hito que hizo este sacerdote también es muy parecido a lo que hizo Jesús. Obviamente no va a llegar nunca a hacer lo que él hizo, pero sí se considera que fue otro hito en la vida del mundo. Entonces aquí tenemos nada más y nada menos que hablar de Martín Lutero. Este sacerdote que nació en Alemania, dice la historia que nació Martín Lutero el 10 de noviembre de 1483. Su familia era familia de mineros, aunque su padre era muy pobre y no era culto, por decirlo de alguna manera, no tenía la educación muy básica. El deseo de su hijo era que su hijo se supere. Así que básicamente, a diferencia de muchos hogares, no permitió que Martín Lutero trabaje desde pequeño, sino que se dedique a estudiar, porque el afán del padre era darle una muy buena educación a su hijo. Y en esa educación, pues, pudo costearle los estudios en la escuela de Mansfeld en Alemania y en la Universidad de Erfurt, que era difícil entrar a la universidad, hasta ahora es difícil entrar en universidades europeas. Pero lo interesante de este joven es que desde muy pequeño, él tenía un hambre por lo espiritual. Él tenía una hambre de algo, había en su alma que lo guiaba y que lo llevaba a buscar lo espiritual, de manera que él intenta estudiar filosofía, pero movido por sus padres y por la presión de sus padres, como suele suceder con muchos jóvenes, él termina estudiando derecho. Iba a ser un buen abogado y era muy bueno en lo que hacía. La disciplina de su padre hacía que provocó en él una persona muy disciplinada, muy recta en lo que hacía. Así que cuando estuvo en la universidad estaba dentro de los estudiantes destacados. Pese a que su padre tenía escasez de recursos, se codeaba con la élite de aquel entonces por sus conocimientos, por su educación, por su cultura. Pero dice la historia que Martín Lutero todo el tiempo, aunque ya estaba en derecho, su hambre de lo espiritual, él decía, tengo un vacío aquí en mi corazón, tengo un vacío aquí en mi alma que no se llena con nada. He estudiado filosofía, he estudiado derecho, pero tengo algo que me mueve. Y cuentan la historia que un día hubo un cambio radical en su vida, algo que marcó su vida y lo cambió totalmente. Ese cambio fue un ingreso al monasterio agustino en 1505, dejando la universidad, dejando la escuela de derecho. No sé si te puedes imaginar esa escena. Tú como padre confías en tu hijo para que tu hijo sea un buen profesional y un día tu hijo dice, ¿sabes qué? Voy a hacerme monje, voy a hacerme sacerdote.
dejo el derecho, dejo la universidad. Y obviamente el padre había ahorrado, imagínate, ha ahorrado durante mucho tiempo para darle los estudios y ahora su hijo Martín Lutero sale con ese cuento, como sabemos decir. ¿Qué fue lo que provocó eso? Pues dice en la historia que fue una experiencia muy personal. Dice la historia que él iba de camino, algunos dicen en una carroza, eso no está muy bien claro. Otros dicen que él estaba caminando, que le habían prestado un caballo, pero se había bajado a caminar junto a su caballo. Lo que sí se sabe es que en ese momento cayó un rayo muy cerca de él. Y cuando cae el rayo fue tal el estruendo y lo que él gritó y exclamó, dijo: Santa Ana, ayúdame. Si me salvas de esta, me haré monje. Y eso fue todo. Cayó el rayo cerca de él y no se murió. Entonces todos conocemos, hemos visto ahora, por ejemplo, en la televisión, que a veces están los futbolistas jugando, ¿no es cierto? Cae un rayo cerca y más de uno queda lesionado, por lo menos quedan aturdidos. Pero aquí la historia cuenta que Martín Lutero no quedó ni aturdido, ni lesionado, ni nada. Cayó el rayo cerca de él y cuando cayó el rayo y escuchó el estruendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Él gritó: Santa Ana, sálvame. Si tú me salvas, me haré monje. Así que de ahí decide ir al monasterio y cuenta la historia que se pone a estudiar el latín, se pone a estudiar las normas del monasterio, se pone a estudiar todos los preceptos y su alma no encontraba paz. Su alma no encontraba paz, su alma seguía teniendo un vacío, su alma estaba teniendo una sed, había algo que no lo convencía siempre. Desde muy pequeño esa hambre por algo estaba presente y aunque ya estaba siendo monje, ya ordenado como sacerdote, había algo en su alma que no le permitía estar tranquilo. Entonces dice en la historia que entre las cosas que le empezaron a suceder a nuestro amigo Martín Lutero es que empezó a leer la Biblia. Y aunque parezca loco, pues no debería ser así, pero era muy raro que un sacerdote lea la Biblia. Era raro. No sé cuántos conocían esto, pero hubo un estudio hace mucho, no un estudio, sino en la historia, hace mucho tiempo, la Biblia era prohibida para los comunes mortales. La Biblia no podías leerla tú, había que solo la gente que estaba en ciertos lugares, élites, podía leer la Biblia, así que estaban en ese problema. Y dice que nuestro amigo se encontró con un par de palabras, pero para encontrarse a eso, su corazón empezó a indignarse con lo que se conoce como la venta de indulgencias. En la venta de indulgencias había una oposición en su corazón a eso, porque la venta de indulgencias no era otra cosa más que comprar la salvación. Yo donaba algo y me daban un perdón, yo donaba una casa, yo compraba alguna cosa y eso fue lo que empezó en su corazón a carcomer más. Y él decía: no, hay algo, no puede ser. Y realmente dice que un día cogió en esa lectura que él tenía de la Biblia, lleno de hambre, lleno de sed, lleno de Dios, no lleno de Dios, sino queriéndose saciar de Dios, y se encontró con este pasaje. Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Y eso fue todo para él. Y eso fue todo. Dice que en ese momento, como a Pablo, se le cayeron las escamas de sus ojos y dijo: no, esto no es por venta, esto es por fe. Ese mensaje lo impactó, ese mensaje le llegó, ese mensaje vino a su alma y dijo: no, esto es por fe, yo solo tengo que creer. Yo no tengo que hacer otra cosa más que creer, yo no tengo que hacer otra cosa más que buscar al Dios en el cual estoy creyendo. Fue solo suficiente, fue un solo par de palabras lo que impactó su corazón. Pero venga acá, no era la primera vez que leía la Biblia, no era la primera vez que él estaba con la Biblia. Ya había estado con la Biblia en varias ocasiones y aunque estaba en varias ocasiones con la Biblia, no había llegado de esa manera. Entonces, mis hermanos preciosos, yo creo que una de las grandes cosas que nosotros debemos tener, mis hermanos, es cómo me acerco a la Biblia. ¿Cómo me acerco a ese libro? ¿Me acerco por costumbre?
Me acerco porque el pastor dijo que hay que leer. ¿Cómo me acerco a ese libro? Martín Lutero no era la primera vez, pero el día que él tuvo hambre, el día que tuvo sed, el día que realmente quería ser lleno, ese día se encontró con este par de palabras. ¿Cómo me estoy acercando a la Biblia? Porque nosotros tenemos un riesgo, nosotros, mis hermanos preciosos, yo siempre le he dicho a usted, yo siempre he molestado a la gente que me dice, me pregunta a mí, siempre me suelen preguntar, es una pregunta que siempre me hacen. La primera que me dicen es, ¿ustedes no creen en María? Yo les digo, claro que creemos en María, ¿cómo no vamos a creer en María, hombre? Y la segunda que siempre me suelen decir es, ¿qué diferencia hay entre la Biblia de ustedes y la Biblia de nosotros, la Biblia católica? Y yo les digo, solo tiene un problema. La Biblia católica solo tiene un defecto. Y abren los ojos y me dicen, ¿cuál, cuál, cuál? Y enseguida yo les digo, no la leen. Entonces, ¡ah! Y eso es interesante, pero nosotros que decimos que leemos la Biblia, ¿cómo nos estamos acercando a la Biblia? ¿Nos estamos acercando por una disciplina, ya por una religión, o porque realmente yo tengo hambre de que Dios me bendiga a través de su palabra? El día que Lutero tuvo hambre, ese día la Biblia lo impactó. Por eso yo creo que es bueno nosotros poder decirle al Señor, Señor, manténme siempre con hambre. Hambre de tu palabra. Sed de tu palabra. Entonces, mis hermanos preciosos, nosotros podemos acercarnos a esa Biblia. Usted puede acercarse por conocimiento científico. Hay muchos arqueólogos, historiadores, hay mucha gente, filósofos que han leído la Biblia de tapa a tapa y no han sido transformados porque se acercaron con el afán de negarla, se acercaron con el afán de destruirla, se acercaron con el afán de quitarla, se acercaron con un supuesto afán de desmentirla. Pero si uno se acerca con hambre a la Biblia, Dios va a llenar tus vacíos. ¿Qué fue lo que pasó después con Martín Lutero? Después de que leyó estas tres cositas, más el justo por la fe vivirá, él puso la reforma, lo que hoy conocemos como la reforma protestante. Solo fue un versículo, mis hermanos, que motivó a Martín Lutero que ponga su famosa tesis, la clave en la iglesia. Mis hermanos preciosos, y si nosotros podemos decir algo, es que el 31 de octubre de 1517 un sacerdote clavó su tesis ahí, y si nosotros estamos aquí fue porque ese hombre se acercó un día a la Biblia con hambre. Si la iglesia evangélica existe es porque Martín Lutero un día se acercó a la Biblia con hambre. Si el cristianismo evangélico existe es porque un día Martín Lutero se acercó con hambre. Solo fue un versículo. Un solo versículo cambió el curso de la historia. De ahí que hayan salido pues los luteranos, metodistas, bautistas, aliancistas, pentecostales reformados, ortodoxos, no reformados, rebeldes, güey. Esa es otra cosa. Pero Martín Lutero, solo con un versículo, fue capaz de cambiar la historia, porque Dios lo cambió solo con un par de palabras. ¿A quién? A un corazón que está hambriento de ser bendecido. Cuando un corazón está hambriento, es tierra fértil para que Dios ponga tan solo un par de palabras y cambie el curso de tu historia, de la mía, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de toda tu generación. Suficiente. Pero acérquese con hambre. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice que, bueno, de ahí consecuencias que estamos hablando, se inició la reforma, se expandió por todo el mundo. Martín Lutero no fue el primero, hay otro anterior, hay dos anteriores a él, John Huss, y hay otro más que se me escapa el nombre, que murieron en la hoguera. Martín Lutero tuvo la gracia de ser aceptado en Inglaterra, y en Inglaterra pudo vivir y morir. Se casó Martín Lutero, y miren lo que es Dios. Se casó, ¿y sabes con quién se casó? ¿Qué era Martín Lutero antes de ser reformador? ¿Qué era? ¿Y sabes con quién se casó? Con una monja. Con una monja, se casó con una monja. Este bandido la convenció a la monja y se la sacó del... Tuvo 4 hijos y tuvo hijos adoptivos también. Pero miren lo que dice la Biblia, me encanta esto de la Biblia. Recita siempre, diga conmigo siempre,
el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así que, ¿y qué más? Tendrás éxito. Pero ¿cuál es tu actitud para acercarte al libro de la vida? ¿Con qué actitud? Lees porque, ay, hoy día toca leer el Salmo. Ay, qué mira, si me toca todavía el Salmo 119, que es el más largo. ¿Ah? ¿Con qué actitud te acercas a la Biblia? Solo un par de palabras de Dios, a través de su palabra, puede cambiar tu vida, tu familia y toda tu descendencia. Pero acércate con hambre. Póngase de pie, por favor, ahí donde está. Cierre sus ojos un ratico ahí. Y yo quiero invitarle a que usted le pueda decir a Dios: dame hambre de tu palabra. Dame hambre, Señor. Dame sed de acercarme a tu palabra para ser bendecido. Dame, Señor, de gloria, precioso Dios, hermoso Señor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, bendito Padre Celestial. Bendito Dios, permítenos, Señor de gloria, encontrar deleite en tu palabra. Permítenos encontrar promesas de vida. Permítenos encontrar promesas de salvación. Permítenos encontrar, Señor, en tu palabra lo que ella dice: palabra de vida, palabra de paz, palabra de bendición. Ahí donde tú estás puedes decirle a Dios: yo quiero acercarme a tu palabra con hambre de una bendición, con hambre de sanidad, con hambre de prosperidad, con hambre de perdón, con hambre, Señor, de que mi vida sea transformada. Dile a Dios: porque yo quiero ser tierra fértil, porque yo quiero ser, Señor de gloria, tierra fértil para tu palabra. Imagínate si Martín Lutero, con una sola cita, cambió el curso de la historia. ¿Cuánto más Dios puede hacer contigo y conmigo si nos acercamos a la palabra, a su palabra, con hambre? Si tú tienes hambre de que Dios bendiga tu descendencia, si tú tienes hambre que Dios cambie tu hogar, si tú tienes hambre que Dios cambie todo tu entorno, acércate a la palabra de Dios. Medita, como dice este último versículo, en ella de día y de noche. Dios solo necesita corazones dispuestos. Dios solo necesita corazones abiertos. Dios solo necesita que te acerques con hambre. Precioso Salvador. Dile al Señor: por la mañana yo me acercaré a tu palabra, yo me pegaré, y con hambre de tu palabra yo me saciaré. Y por la noche tu palabra yo abriré. Por la mañana a tu palabra yo me acercaré con hambre de ti. Ven y sáciame, heme aquí. Ven y lléname, heme aquí. Solo tienes que tener hambre de su palabra. A Martín Lutero, solo un par de palabras para transformar todo el mundo. ¿Cuánto más podemos hacer tú y yo con nuestra familia, con nuestra descendencia, con nuestra generación, si nos acercamos a su palabra
para ser bendecidos. Si nos acercamos a su palabra para ser transformados, no nos acercamos para acusar al vecino, no nos acercamos para criticar al prójimo, no nos acercamos para llenar el conocimiento y jactarnos de que sabemos. Acerquémonos con hambre de ser transformados. El día en que Martín Lutero leyó estas 3 palabras, el vacío de su alma se llenó, su corazón recibió perdón y el mundo transformó. Y si hoy estamos aquí, es gracias a que un hombre tuvo hambre de su palabra. Y si tu descendencia algún día estará aquí, si tus hijos un día serán bendecidos, parte hoy con el hambre por su palabra. Oh Señor precioso, hermoso Dios, todopoderoso, gran yo soy. De tu palabra yo me llenaré, de tu palabra yo me saciaré, y por la mañana a tu palabra yo me pegaré, y por la noche tu Biblia yo abriré, y con hambre la leeré. Padre precioso, pon bendito Padre celestial, pon Padre celestial una palabra de bendición en cada uno de nosotros, Señor. Que esta noche, Señor, los que recibieron este mensaje y que vayan a buscarte, Señor, en la palabra, encuentren ese par de palabras que cambie su vida. Que encuentren ese par de palabras que los llene de amor. Que encuentren ese par de palabras que los llene de tu perdón. Que encuentren ese par de palabras que demuestren que tú los amas. Que en esta noche, Señor, los que vayan a abrir la Biblia te encuentren a ti con los brazos abiertos, lleno de amor, lleno de bendición, lleno de perdón. Padre precioso, yo te lo ruego, Señor, te lo pido, Señor, que aquel que pudo oír teniendo oídos y aquel que teniendo ojos pudo ver, que en esta noche se acerque a ti en la palabra y encuentre esa palabra de bendición. Oh Espíritu Santo, te lo ruego, hazlo, Señor, que en esta noche te puedan encontrar, que en esta noche se puedan saciar. Ahí cuando estén a solas, ahí cuando no haya nadie más alrededor, aquel que escuchó y abra la palabra sea capaz de verte, encontrarte y sentirte. Gracias, Señor. Precioso Dios, Espíritu Santo, te lo pido, por favor. Hazlo, Señor. Hazlo, Señor. Hazlo, Señor. Hermoso Dios. Encuéntranos. Hoy tenemos una cita contigo, Señor, en la palabra. Hoy tenemos una cita con tu Santo Espíritu en la palabra. Hoy, ahí donde tú estás, dile al Señor en tu mente: hoy tengo una cita contigo en la palabra. Hoy tengo un encuentro con mi bendición, hoy tengo un encuentro con mi provisión, hoy tengo un encuentro con mi perdón, hoy tengo un encuentro con mi restauración, hoy tengo un encuentro con algo que tú me das. Hoy tengo una cita porque me acercaré con hambre, me acercaré manso y humilde para ser transformado, me acercaré a tu palabra pidiendo mi bendición. Padre precioso, gracias, Señor hermoso. Tú eres bueno. Te voy a invitar que levantes tus manos ahí donde estás. Padre precioso,
Te doy gracias, bendito Señor, por esta noche. Gracias, bendito Dios, por aquel que supo escuchar, por aquel que supo ver, por aquel que supo guardar, Señor, la palabra de esta noche, y que hoy noche, Señor, tendrá un encuentro contigo, un encuentro de bendición. Gracias, Señor. Gracias. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra y por tu amor. Señor, esta noche tengo un encuentro contigo, con tu palabra y mi bendición. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale. Solo tú eres grande, solo tú